Arrancamos este 2023 en Desalambrar TV, junto a Martín Bueno, por supuesto. Vamos a charlar con un compañero, con un amigo, en la historia de su militancia y el trabajo periodístico. Enrique Elías, que es docente, que es militante. La primera pregunta que te hago, Enrique, es: ¿qué perdió la educación en 2022? Primero pensar qué es educar, qué es una política educativa, ¿no? En el crecimiento, en el desarrollo de un adolescente, de un niño, qué se ayuda a la institución escolar a ese crecimiento, a ese desarrollo, pensar en el desarrollo. Y hay algo muy básico y elemental para cualquier ser humano, que para poder aprender necesita ser alimentado. Yo creo que uno de los... Sin hambre no hay buena educación. No hay educación. No hay educación. No hay educación. No se puede pensar en dos cosas a la vez, y esta primera cosa que se tiene que pensar es poder llenar el estómago. Es algo que, pasando el tiempo y viéndote a vos de aquellas etapas del 2001, 2002, de todo lo que hemos recorrido como historia, una corta historia, ¿no? Para Moreno, pensar que en aquella época, después de tremenda crisis, lo primero que se atacó fue tratar de solventar el sostenimiento de los pibes de las 4 horas de clase mediante la comida. Yo no quiero centrar que la educación pasa solamente por una buena nutrición, pasa por un montón de elementos que hacen al quehacer pedagógico, a los recursos, a las redes, a tener internet, a tener condiciones dignas, seguras en las escuelas. Pero hay algo elemental para el ser humano que es comer. Y con una mala nutrición no se puede llevar adelante una buena educación. Nos hemos visto en este repaso que hacíamos previo a la nota, sí, en muchas instancias, situaciones. No era reclamo, era interpelar a un sistema. De ahí que te conozco y hemos hecho infinidad de notas. Y se interpelaba el sistema precisamente de la caja alimentaria en cada una de sus modalidades y facetas, en denuncias que hacían estudiantes, docentes y comunidades. Lo que encontré el año pasado es un silencio cuando los errores, que es lo que dice el gobierno para mí, enormes actos de desvergüenza política avanzaron y las empresas no se tocan. Y antes decíamos quiénes son las empresas, cómo se le pagan y por qué se le pagan. ¿Por qué desapareció eso? ¿Qué análisis haces vos para haber eliminado aquello que era constitutivo a la lucha? Bueno, hay cosas que tienen que ver ya no un problema, si querés, a nivel local o una política de Estado. Ya es un sistema que se ha incorporado de una forma tal, ha creado anticuerpos, un sistema en el que vivimos que importa la ganancia, a desmedro de un montón de cuestiones. Te detengo un segundo. Sí, el gobierno de Mariel Fernández sacó la caja del Consejo Escolar, precisamente porque era una caja, y lo municipalizó. Una descentralización que los sindicatos se opusieron siempre. Otro eje. Claro, históricamente los sindicatos, históricamente los docentes, peleamos contra la municipalización. Esa descentralización que me decís, bueno, es un municipio que tiene, no sé, un superávit, tiene, no sé, una capacidad industrial, de mano de obra, de trabajo, de crecimiento, de desarrollo económico. Y sabemos que no, que son dependientes de un Estado nacional, de una coparticipación o de política de Estado que puedan derramar de alguna manera algún porcentaje para llevar adelante esto. Y la municipalización del patrimonio, lo que es el porcentaje que se gasta en educación, es algo que hemos combatido siempre. Y los sindicatos han olvidado. Por eso digo que son parte de un sistema que se va comiendo muchas instituciones que se hicieron para educar, instituciones que se hicieron para defender los derechos de los trabajadores y la educación pública. Y el sistema se comió. El sistema se los comió. ¿Y los dirigentes por qué aceptaron que se coma el sistema lo que ellos...? Y pues el sistema va haciendo una práctica de lo que es la política, de un folclore, donde está la prebenda, el cargo, el lugar, y pensar en eso todo el tiempo es su política, no pensar en que los derechos elementales se tienen que defender. Entonces pasa por otro lado los intereses son otros. Y lo hemos notado durante años, ¿sí? No hay reclamos sobre la situación básica que tiene que ver con la nutrición de un pibe, con la formación en la escuela. No existen las bibliotecas,
No hay, si estamos hablando en una época donde la informática es lo más elemental para estar comunicado, no existen las conexiones, no hay redes. En tu escuela no hay redes, tenemos No hay. el edificio por el cual han peleado vos y otros y otras. No, Ahora está el años edificio nuevo. Tenemos un edificio nuevo, Sí. está muy bueno, estamos en otras condiciones. Hace muy poquito hicieron la bajada de una red eléctrica para que puedan funcionar los aire acondicionados. Ya, es más, los pibes ya no están en la escuela, están de vacaciones, así que... No habían bajado la luz para que anden los aires. Claro. Ajá. Bueno, todas estas cuestiones. De todos modos, la lucha de la comunidad Sí. hizo que pudiéramos tener una escuela nueva. Y en eso también quiero hacer hincapié, ¿no? Lo que estamos hablando, cómo el sistema se fue morfando, comiendo a cada una de las instituciones que deberían defender o hacer un desarrollo político, social, cultural, económico para que la sociedad pueda estar mejor. Y bueno, pero hay lugares como de resistencia y por eso estamos en esos mismos lugares todavía, que es la comunidad. Los sindicatos han desaparecido, se los comió el sistema. Los políticos han desaparecido, se los va comiendo el sistema, por otros intereses. Pero hay sectores que son los más golpeados que sistemáticamente también van creando su anticuerpo. De qué manera los docentes sin sindicatos, las comunidades desprotegidas de alguna manera frente a los golpes del sistema, se organizan. Y bueno, hay cosas que dan buen síntoma y otras que dan malo, ¿no? Como el sistema avanza, pero por otro lado, teniendo hace poquito lo que fue la Copa Mundial, veía con mucha atención los festejos. Y veía 5 millones de personas movilizadas. Así como nuestro pueblo se le achaca cosas malas, también cosas buenas, dice esos 5 millones de personas movilizados por algo en común. Para decir basta, para decir estamos tocando fondo. Y es un buen síntoma que hay algo que cuando el pueblo lo siente en la fibra, no va a haber canales que puedan contener. Se abandonó una lucha tan visceral a partir de las muertes de 2 compañeros, de lo que era innegociable y rápidamente fue negociable. No es que ahora. Fue madurando esa negociación hasta llegar a un año en donde escuelas sin agua, no te hablo ya de los pozos, que es un problema estructural porque no hay cloacas, pero escuelas sin agua, comida en mal estado, suspensiones. No pueden hablar los directores porque si no va a haber una sanción sumario, vos que has sido víctima de sumario. Sí. Eso se le achacaba a Vidal. Y a Scioli también, me acuerdo. Y ahora, quisieron... La verdad es que trato de entender si esto que decís vos, que lo comparto, respecto al sistema, más que se esté deglutiendo, se están asociando. Y entonces en la asociación con las patronales desaparecen los nudos que hacen a lo que vertebra cada representación, sea política o sindical. Mira, eso es muy común de estas prácticas. Lo que pasó el 2 de agosto en Moreno con Sandri y Rubén, pensamos que por lo menos iba a haber una organización permanente en ese sentido. O fíjate que lo primero que surge ese 2 de agosto por parte de la lucha fue lo que llamó Comité de Crisis, que de alguna manera era un organismo de control popular. Más allá que sabemos que cualquier autoridad de Consejo Escolar es elegida por el voto popular también, pero este es un organismo de control que los mismos sindicatos y algunos actores políticos fueron desarticulando, que de alguna manera parecía que estaban de este lado de la lucha, de Morenazo, y después cuando le toca estar al lado del mostrador, dicen, bueno, no queremos un organismo de control. Somos copados, somos progresistas, pero hasta acá llega. Algún atisbo de crítica o algo que se haga al poder hace que, bueno, haya esos tipos de apriete que lo hemos visto con los trabajadores municipales, en el caso que yo he padecido con el tema del sumario, y bueno, y así en forma hacia a las demás personas que estén en este sistema educativo o en cualquier espacio de lucha de los trabajadores. Esto, bueno, se ve es la degradación de lo que hace la política de este sistema. Otra cuestión no veo. Y bueno, lo que ha hecho después del 2 de agosto es ver gente cómo han sostenido una lucha y después se han prácticamente olvidado por lo que han peleado. Y eso prácticamente es muy triste. Y pasar cada 2 de cada mes que se recuerda a Sandri y Rubén, justicia por Sandri y Rubén. Yo digo, no, ¿qué se hace por Sandri y Rubén en forma permanente? Se organizan los sindicatos, las comunidades educativas en pelear, ver esta causa, si está dormida, si está en Mercedes, qué pasa. Y ya es algo anecdótico, ya casi testimonial. Te hago 2 preguntas finales.
¿Qué puede pasar este año con tantas indefiniciones de la política partidaria, con un ajuste del cual no se habla mucho? Es más, se potencian los logros de Massa, ya que hace poco hice una nota, una persona me dijo, la paz social, y le pregunté, ¿a qué costo? Lo mismo te pregunto a vos, ¿a qué costo esta paz social? ¿A qué costo? Mira, el costo como es ese silencio antes de la tormenta fuerte, yo creo que es eso. Y no pasa la política por decir quién es el menos malo y a quién hay que votar, el menos malo. Yo creo que pasa por la decisión y el coraje de un pueblo de decir, este es el proyecto, esto es lo que sostenemos con convicciones, en una época donde las convicciones se dejan de lado por hacer lo menos malo, se dejan de lado las convicciones porque, o si no, tenemos a la derecha que avanza, pero quien parece ser un recambio o el ganador en esta instancia parece Massa, un tipo que ha visitado creo que más veces que el secretario de la Embajada de Estados Unidos al departamento de Washington, un tipo que va a terminar siendo la garantía del sistema para poder salir de una situación que puede ser más mala, y yo creo que no pasa por ahí. Y bueno, creo que Moreno va a ser una hecatombe en esa carnicería de lo que va a ser la interna política, y yo creo que la política no se hace con lo menos malo, se hace con convicción y con decisiones, y hablando con la verdad. Y yo creo que va a ser un momento de incertidumbre muy grande, y es el momento donde realmente hay que tomar decisiones duras, que es mantener las convicciones, y yo creo que muchos han dejado las convicciones en esto, y realmente lo veo al 2023 con mucho temor, pero el temor no nos paraliza en el campo popular, sino que nos da el empujón para tomar las decisiones necesarias, y las decisiones son comunitarias, son populares, y son las que van a medir el termómetro de la política. Para vos, Cristina, es la conducción. Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Mira, si estamos hablando en tiempos de decadencia política, es un buen cuadro político. Que sea dentro de la decadencia política. Dentro de la decadencia política. Es lo que me decís. ¿Sí? No puede ser que, bueno, si el kirchnerismo o Cristina hubiesen tenido una propuesta, yo no puedo pensar que un candidato haya sido Scioli o un candidato haya sido puesto como Alberto Fernández para el momento político. Ahora, ¿cuál va a ser el candidato que va a poner Cristina, en el caso que no esté? ¿El menos malo? Y esas políticas terminan traduciéndose en consecuencias para el campo popular. Es un buen cuadro político frente a la decadencia. Eso no quiere decir que uno diga con convicción es la candidata o es quien puede sacar a la Argentina adelante. Quien puede sacar a la Argentina adelante y ahora sociedad adelante es la reflexión y la organización popular, manifestada culturalmente, llevándola adelante. Pero si es un buen cuadro político, no quiere decir con eso yo comparta. Una persona que diga que hay que apostar al capitalismo en serio, prácticamente es algo que yo, mis convicciones la dejo y no puedo decir que va por ahí. O líderes de la CTA como Yasky Baradel, ¿sí? Vayan a ver a la embajada estadounidense solicitada, cuando sabemos que cualquier embajada representa a un estado o a un gobierno, pero Estados Unidos representa bombardeo de pueblos, golpes militares, ¿sí? y la inestabilidad en toda la región latinoamericana. Así que las cosas no son gratuitas, y yo creo que lo que va a sostener por un lado el 2023 en nuestra historia son las convicciones, mantenerse firme en años, ¿sí? Hemos visto gente pasar de un lado al otro del mostrador, hemos visto compañeros y compañeras antisistema, después más sistema que el sistema, compañeros que levantaban el puño y ponen los dedos en B. Qué bueno que la gente madure políticamente, pero no se puede dejar de lado las convicciones.